Te damos gracias, Padre Celestial, porque una vez más somos testigos de cómo tú cumples tu propósito con tu pueblo. Amén. Pues tú dijiste, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Nosotros creemos que aquí estás en medio de nosotros. Amén. Y por eso te damos gracias, porque sin duda eso muestra cuán grande es tu amor por nosotros, tanto que desciendes para morar en medio nuestro. De manera que al estar conscientes de esto hoy, te pedimos que nuestra actitud sea de reverencia, sea de respeto, sea de alabanza a tu nombre. Y rogamos que como no somos dignos de tan grande honor, nos perdones nuestros pecados y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos purifique de toda maldad. Así, Señor, nos disponemos para oír tu voz, esa voz que deseamos penetre en nuestro ser, nos indique el camino y nos transforme. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No quiero hacer el tema largo ahora. Y ustedes van a decir, por fin. Es que, hermanos, yo voy para Oklahoma después de predicar. Me han invitado a una vigilia allá. Y ya saben cuántas horas hay para llegar a Oklahoma. Así que me esperan casi 4 horas para llegar allá. Entonces voy a tratar de acortar el tema. Pero hay un detalle con esto de acortar los temas. Y es que quedan algunos puntos que son de bendición para nuestra vida. Y pues yo creo que voy a tener que mejor dejar una segunda parte del tema para que en otra ocasión lo podamos seguir estudiando. Voy a tratar de avanzar hasta donde se pueda y allí lo dejaré para entonces continuarlo en otro momento. Hoy quiero retomar el estudio del seminario profético, la revelación de Jesucristo, en su tema número 40, y es el que tiene que ver con el dragón rojo que se alista para atacar. Ese dragón rojo que en las Escrituras aparece atacando a Cristo y su iglesia. Habiendo identificado en el estudio anterior a ese dragón como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, vamos a mirar ahora el odio que le ha caracterizado en contra de nuestro Señor y su iglesia. Así que abramos la Biblia en Apocalipsis 12, versículos 3 al 6. Apocalipsis 12, versículo 3 al 6. Y la Escritura dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así, hermanos y hermanas, nos es revelado el odio de Satanás hacia Cristo y su iglesia. Esa iglesia simbolizada por esa mujer vestida del sol
y la luna debajo de sus pies, como lo vimos ya en 2 estudios anteriores a partir del verso 1 de este capítulo. Pero quiero llamar su atención esta mañana a la frase que dice del verso 4: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y el dragón se paró ante la mujer. Digo que llamo su atención a esa frase porque esta es la posición, hermanos, de alguien que está en una actitud de espera, de alguien que está a la expectativa. Estar parado ante la mujer no es otra cosa de alguien que ha estado esperando. Solo que surge la pregunta: ¿y desde cuándo este dragón estuvo esperando? Sin duda, desde la vez que escuchó a Dios decirle las palabras que están en Génesis 3:15. Vamos a leerlas. Génesis 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis 3, verso 15. Escuchen a Dios hablar aquí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Con quién está hablando Dios aquí, hermanos? Con la serpiente. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que es simbolizada como ese dragón rojo en Apocalipsis. Si ustedes notan, lo que hemos leído en Apocalipsis se basa en esta escritura de Génesis 3:15. Es más, los mismos personajes aparecen en ambos pasajes. La serpiente de Génesis 3:15 es el dragón de Apocalipsis 12. Y la simiente de la mujer de Génesis 3:15 es el hijo varón de la mujer de Apocalipsis 12. Y es una clara referencia a Cristo nuestro Señor. De manera que desde aquí, desde el Edén, el dragón estuvo esperando para devorar a Cristo tan pronto cuanto naciese, pues había oído que le aplastaría, ¿qué cosa? La cabeza. Y vean lo que él dijo en su interior cuando escuchó aquellas palabras. Vean lo que él dijo, don profético. Cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida. Que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Sin embargo, cuando el plan de redención se dio a conocer, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, podía ahora hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Porque él dijo, cuando escucha de esta mujer que has engañado, de esta mujer que has entrampado, de esta mujer nacerá una simiente. Nacerá alguien que te va a aplastar la cabeza. Y él dijo, eso quiere decir que entonces Jesús va a descender y se va a hacer humano.
Entonces dijo él, como va a bajar de esa elevada posición, mire lo que él dijo. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomara la naturaleza humana, él también entonces podría ser vencido y así evitaría la redención de la raza caída. Patriarcas y Profetas, página 51. Así razonó el diablo. Dijo, de eso se trata, de que de esta mujer van a ser uno y me va a aplastar la cabeza. Eso quiere decir que es más poderoso que yo. Entonces eso quiere decir que es Cristo. Hermanos y hermanas, y como él no sabía quién de los hijos de la mujer sería la simiente que le aplastaría la cabeza, inmediatamente se puso a ver, para ver quién manifestaría alguna característica que lo volviera el sospechoso. Inmediatamente se puso a la expectativa. Y a partir de allí, él se paró ante esa mujer buscando que el que pudiera ser el sospechoso, entonces destruirlo. Y la primera víctima, hermanos, ¿quién fue? El justo Abel. Le dijo el diablo a Caín, míralo, Dios ve con más agrado las ofrendas que él presenta. Y tú, aunque traes lo mejor de los frutos, Dios no se agrada de tu ofrenda, se agrada más de la de él. Y comenzó aquello a nacerle la envidia, el rechazo hacia su hermano. De manera que un día el diablo le dijo, invítalo a pasear al campo. Y efectivamente lo invitó para que fueran al campo. Y allá en el campo, hermanos, ¿qué hizo Caín? Mató a Abel. El apóstol Juan dice que Caín era del maligno y que por eso mató a Abel, porque las obras de Abel eran más justas que las de él. Oh, hermanos y hermanas, así el diablo muy temprano pensaba que estaba acabando con la simiente de la mujer, pero no contaba con que Dios traería al sustituto de Abel, llamado Set. Entonces ideó otra medida de destrucción mediante la corrupción moral de la humanidad, incitando a los descendientes de Set para que se mezclaran con los de Caín por medio del matrimonio. ¿Y qué es lo que él buscaba? Ni más ni menos que corromper la descendencia de los setitas, porque sabía que de allí saldría la simiente que le aplastaría la cabeza. De manera que a través de esas alianzas de incrédulos con creyentes, él buscó su destrucción. Y estuvo a punto de lograrlo. Estuvo a punto de lograrlo en ocasión del diluvio. Pues las escrituras dicen que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque los pensamientos de estos hombres que he creado son de continuo solamente al mal. Hermanos y hermanas, dijo el diablo, ya lo va a destruir. Pero no contaba que de ahí, de los descendientes de Set, había un hombre justo llamado Noé. Y Dios dijo, a ti, le dijo, he hallado justo en medio de esta generación. Y a ti, por lo tanto, con tu familia, son los que voy a preservar de todos los setitas, para que de esa manera la simiente de la mujer sea posible, sea hecha una realidad. Y así, hermanos y hermanas, Noé y su familia fueron preservados en el diluvio, y el linaje de donde saldría la simiente de la mujer, por ende, también fue preservado. De manera que con esta, Satanás fue derrotado ya, ¿cuántas veces? 2. Pensó que la había hecho con Abel,
Como decimos allá en mi país, se dio en los dientes. Pensó que la había hecho aquí en el diluvio. Nuevamente se dio en los dientes. Porque Dios se ha preservado de Noé y su familia. Pero después del diluvio, nuevamente el dragón se para frente a la mujer porque quiere destruir al niño e induce a Faraón que le dé muerte a todos los hijos varones recién nacidos de los hebreos cuando estos estaban allá de esclavos en Egipto. Pero otra vez, para bendición de la raza humana, un niño fue preservado para liberar al pueblo de Israel. Y ese niño fue Moisés. Amén, hermanos. A Dios nadie le gana, hermanos. Ay, hermanos y hermanas, Dios dice: Moisés, este es el que va a salvar a esta nación para que el linaje se preserve y para que la simiente de la mujer sea hecha realidad. Pero hermanos y hermanas, Satanás no se da por vencido y se vuelve a parar frente a la mujer en los días del rey Saúl, porque había oído de los profetas que la simiente vendría del linaje ¿de quién? De David. E induce a Saúl para que mate a David. Pero Dios protegió a David. Dios protegió a David. No logró Satanás matar a la simiente de la mujer, porque Dios protegió a David. De manera que esta es ya la cuarta vez que Satanás está siendo derrotado. Se está parando ante la mujer conforme los siglos pasan, pero no consigue lo que quiere. Y uno podría decir: ya basta, Satanás, a Dios nunca le vas a ganar. Pero su odio es tal, es tan grande su odio hacia Jesús, que induce a una abuela malvada, la abuela más malvada que pueda haber en la historia, llamada Atalía. Esta, siendo hija de Jezabel, allá en el reino del norte, se había casado con uno de los hijos de Josafat, rey del sur. Y Atalía, hermanos, Atalía era el instrumento de Satanás para exterminar a la casa de David. De manera que cuando mataron al esposo de ella, al rey Ocosías, allá en Judá, dijo ella: hay que exterminar, dijo, a toda la casa de David para yo ser la reina aquí en Judá. Y mandó a matar a todos los descendientes de David, a todos los que eran sus nietos, a todo aquel que tuviera el linaje de David. De manera que ella, siendo instrumento del diablo, hermanos, buscaba que esa simiente de la mujer no apareciera. Sin embargo, nuevamente el Señor, como siempre, es que, hermanos, los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Y viene el Señor y le dice a la tía del niño más chiquitito, a la tía de Joás, el que le tocaría el reino en turno al haber muerto Ocosías, esa mujer llamada Josaba, el Señor le induce, esconde a ese niño para que Atalía no lo mate, y lo esconden en el santuario. Y por 6 años estuvo el niño escondido, hasta que el sacerdote Joiada, cuando ya tenía 7 años, dice: hay que coronar al rey de Judá, el hijo de David. Y entonces fue coronado Joás como rey. Y la descendencia de David sigue existiendo. Satanás no la ha podido destruir, porque del linaje de David tiene que venir el Mesías. Y así, hermanos y hermanas, Satanás recibe su quinta derrota. Dentro de las muchas que pueden haber, yo solo estoy enumerando algunas. El dragón se ha parado ante la mujer para destruir su simiente, pero no lo está consiguiendo. Y uno pudiera decir: son 5 veces ya, Satanás, que te vas dando en
en los dientes, que estás siendo derrotado. ¡Basta! Pero es que ese diablo no duerme, hermanos. Ese diablo anda como león rugiente. Dice, ¿qué cosa? Buscando a quien devorar. Así que no se queda tranquilo. Y más adelante, mire lo que hace. Induce a las fuerzas combinadas del reino del norte que hagan alianzas con las fuerzas de Siria y que vayan y ataquen al reino del sur, es decir, el reino de David, el reino de Judá. Oh, hermanos y hermanas, el plan de ellos es matar al rey Acaz, uno de los descendientes de David para ese entonces, y poner a un rey extranjero llamado el hijo de Tabel. ¿Qué están buscando? Eliminar la casa de David, exterminarla completamente. Pero cuando ellos estaban con ese plan, aparece el profeta Isaías diciendo, he aquí, dijo, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Oh, hermanos, indicando con eso que el propósito de Dios permanecería. El Emanuel nacería de la familia de David. Gloria a Dios, hermanos. Sexta derrota para Satanás, sexta derrota para el dragón. Pero él sigue esperando. Él sigue esperando. Y en los días de Esther, una vez más emprende su odio contra el pueblo de Dios. Y va a diseñar un plan para exterminarlo a fin de destruir la simiente de la mujer. Utilizando a Amán, le dice que le pida al rey Asuero que publique un decreto mandando que sean exterminados, que sean muertos todos los judíos. Pero una vez más, Dios protege a su pueblo, utilizando a la jovencita reina Esther para que interceda ante el rey Asuero. El rey Asuero escucha a la reina y entonces revierte el plan y manda que Amán sea ahorcado, de manera que el complot contra el pueblo de Dios es desbaratado, y así Satanás, el dragón, recibe su séptima derrota, porque el pueblo judío sigue vivo por la gracia de Dios. Pero todavía hay una más. Y este va a ser el acto final del drama. Porque ahora la escena se traslada a la aldea de Belén. Allí donde Apocalipsis 12 apunta. Allí donde el dragón ha esperado bastante para devorar a ese niño tan pronto como nazca. Los magos del oriente andan buscando al niño rey para adorarlo. Hablan con Herodes, rey de Judá, puesto por el imperio de Roma, y le han contado de los planes que traen de adorar al rey que ha nacido. Herodes, quien no tolera que pueda haber un rey rival, les dice hipócritamente que vayan a buscarlo y cuando lo encuentren que se lo hagan saber para ir él también a adorarlo. Pero los magos, una vez lo encontraron al niño y lo adoraron, avisados por Dios, les dice que regresen a su tierra, pero por otro camino. Oh, hermano, gloria a Dios. Herodes, al verse burlado, es usado por el dragón para matar al niño. Y como no sabe quién es, manda a matar a todos los niños menores de edad que habían en Belén. Pero, hermanos y hermanas, Dios le da el sueño a José y le dice: vete con el niño a Egipto. Vete con el niño a Egipto y allá estate hasta que yo te avise. Oh, hermanos, así por octava vez Satanás es derrotado y no puede matar a la simiente de la mujer. Se ha parado a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, se ha parado frente a la mujer para eliminar al Mesías, al Salvador de la raza humana, pero no lo ha podido lograr.
De manera que cuando ve que por octava vez su plan no le ha funcionado, entonces se propone observar a ese niño, cómo va creciendo y cómo va reflejando esa imagen, ese carácter de Dios, de manera que se propone hacer que ese jovencito, ese niño que va creciendo, ese que está llegando a adulto, él se propone hacer que caiga, lo tienta, lo acosa. Hermanos y hermanas, busca hacerlo caer de todas maneras, hasta que cuando estaba orando allá en el desierto, dice, después de estar 40 días y 40 noches sin comer, viene ahí, dice, para hacerle esa vida, como decimos, de cuadritos, en el sentido de que cuando el hambre más puede apremiar, hermanos, lo tienta, diciéndole, mira, di que estas piedras se conviertan en pan. Y así usted conoce las otras tentaciones que le hizo. Fue, hermanos y hermanas, a lo largo del ministerio de Cristo, una vida de acoso, una vida de hostigamiento de parte del dragón, porque como no lo pudo matar cuando era niño, de alguna manera quiere hacer lo que fracase. Vean cómo lo dice el don profético. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible, procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha, pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar. Amén, hermanos. No pudo desalentarlo ni inducirlo a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra. Desde el desierto hasta el Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó. Pero cuando más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. Deseado de toda la gente, página 707. De manera, hermanos y hermanas, que al no poder vencerlo, nuevamente hace uso del imperio romano para que, aliado con el mismo pueblo judío, le den muerte cruel en la cruz. Solo que no contaba que con esa muerte sería una victoria adicional de parte de Dios en su contra, porque con esa muerte Jesús le hirió en la cabeza. Con esa muerte Jesús le aplastó la cabeza. Oh, hermanos y hermanas, como Dios lo dijo en el Edén, con la muerte en la cruz, Satanás, hermanos, con la muerte en la cruz de parte de Cristo, Satanás quedó derrotado. El don de profecía lo dice así: en el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní y en la cruz, nuestro Salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas. Sus heridas llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana. Mientras Cristo pendía agonizante de la cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban y los hombres impíos le escarnecían, su calcañar fue en verdad herido por Satanás. Pero ese mismo acto aplastaba la cabeza de la serpiente. Por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, según dice Hebreos 2:14. Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes y aseguró para siempre el plan de la salvación, hermanos. Al morir Cristo, dice, venció el poder de la muerte. Al resucitar, abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. En esta última gran contienda vemos cumplirse la profecía que decía: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar. Así lo dice Profetas y Reyes, página 517. Y para dolor del dragón, el versículo 5 de Apocalipsis 12 dice lo siguiente, leámoslo nuevamente. Apocalipsis 5, verso 12. Apocalipsis 12, versículo 5. Apocalipsis 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, ¿qué cosa, hermanos? Fue arrebatado para Dios y para su trono. ¡Qué victoria, hermanos! Victoria total de Cristo sobre el dragón. El hijo de la mujer, símbolo de la iglesia, dice aquí que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y allá está ministrando por nosotros. Oh, mis hermanos, Jesús ascendió y está entronizado. Jesús, hermanos, está en el trono de Dios. Satanás pensó que con el imperio romano y el pueblo judío lo había derrotado. Pero no, Cristo vive y permanece para siempre. Oh, mis hermanos, ¿y saben qué es lo más hermoso? Que Él dice que quiere compartir su trono con nosotros. Vamos a leerlo, Apocalipsis 3, versículo 21. Vean lo que Él dice. Apocalipsis 3, versículo 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor, hermano. El vencedor compartirá la gloria y el poder de Cristo. Él dice, el que venza, se va a sentar conmigo aquí, dice. Oh, mis hermanos, así como Él comparte la gloria con su Padre, un día la va a compartir con nosotros. Si vencemos. Pero yo les pregunto, ¿será que es posible vencer? Claro que sí. Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Oh, hermanos, podemos vencer la tibieza espiritual. Podemos vencer el orgullo espiritual. Podemos vencer la ceguera espiritual. Podemos vencer las tentaciones del dragón. Podemos vencer la desnudez del pecado. Todo lo podemos vencer en Cristo que nos fortalece. Por eso, hermanos y hermanas, como Pablo debemos decir, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo la iglesia cuando ascendió Cristo al cielo y el dragón ya no pudo hacerle más daño? ¿Qué hizo la iglesia? Leamos el versículo 6 de aquí mismo de Apocalipsis 12. Y la mujer huyó ¿para dónde, hermanos? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué hizo la mujer, símbolo de la iglesia? ¿Qué hizo la mujer, hermanos? Huyó ¿a dónde? Al desierto. Es decir, a lugares deshabitados. ¿Y por qué huyó? ¿Por qué huyó? Versículos 13 al 16, sigamos leyendo. Saltémonos al 13. ¿Por qué huyó? Y cuando vio, dice, capítulo 6, verso 13 ahora al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hermanos, así nosotros vemos el odio del dragón en contra de la iglesia del Señor. No pudo destruir a Cristo, no pudo destruir a la simiente de la mujer, por mucho que se paró frente a ella a lo largo de los siglos, desde el Edén para acá. No pudo, pero entonces se propuso destruir a su iglesia. Solo que esta vez ya no usó a la Roma imperial, sino que usó a la Roma papal. Hermanos, y como el dragón es rojo, también la Roma papal se viste de rojo. Pero ¿cómo atacó la Roma papal a la iglesia de Cristo? ¿Y a cuánto equivalen en profecía los 1260 días de persecución? Para eso debemos recurrir a la historia. Y un historiador que nos da buena información al respecto es Guillermo Miller. Miren lo que él dijo. ¿Qué podemos entender, dijo, por la mujer huyendo al desierto y de delante de la serpiente? Debemos considerarla, dijo, como estando en condición de reclusión. Y esto fue cierto, dice, en la época que hemos citado, por decir, el 538 después de Cristo. Los historiadores, nos dicen, si no poco, acerca de cualquier iglesia regular, excepto de la iglesia romana. Y esta nunca se ha encontrado en una condición de retraimiento. Y por ende, la iglesia romana no es la iglesia que sale huyendo al desierto. Pero ellos, dicen los historiadores, si nos dicen que en los días de Justiniano, emperador de Constantinopla, o sea, emperador romano, hubo, muchos cismáticos, según se los llamaba, y que se oponían al poder del obispo o papa de Roma, como también a los vaticinios de concilios en Oriente y Occidente. Y una gran parte de la vida posterior de Justiniano fue gastada en contiendas religiosas y expulsando de su reino a estos cismáticos. Y el Código de Leyes dice que él publicó cerca del 533 después de Cristo. Prohibía a cristianos cualquier derecho o privilegio como ciudadanos en su imperio. Es decir, a aquellos que no reconocieran al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Y en estas leyes, él le dio al obispo poder para sostener tribunales y tratar todo asunto de fe en su reino. Estos, y otros asuntos de igual importancia, llevó a todos los verdaderos seguidores de la palabra de Dios a buscar reposo fuera de la jurisdicción de las ciudades de las naciones. Y desde luego, se tornaron proscritos del gobierno romano. Entonces, dice Guillermo Miller, si fijamos el inicio del exilio de la iglesia al mismo tiempo del establecimiento del anticristo en el 538 después de Cristo, entonces, dice la iglesia, se encontró en su estado de exilio hasta el año de 1798 después de Cristo, que equivaldría a la profecía de los 1260 años. Así está escrito en Miller Evidence en la página 216 y 217. Así que, hermanos y hermanas, los 1260 días fueron 1260 años de persecución por parte del obispo de Roma. Por supuesto, no ese que está allí, ese estaba nada más como de representación de la institución que él dirige. Pero, hermanos, el obispo de Roma, por 1260 años, le hizo la guerra a los cristianos. Después, dice Guillermo Miller, que el emperador Justiniano le otorgara amplios poderes. Pero la mensajera del Señor, Ellen White, ella respalda mucho a Guillermo Miller en este punto, al darnos otros datos importantes al respecto, hermanos, sobre lo que
esta mujer, que es la misma de Apocalipsis 17, la bestia escarlata, iglesia falsa, como lo dice Apocalipsis. Hermanos, el conflicto de los siglos, ese libro, dice muchas cosas que hizo este poder en ese periodo de 1260 años. Vamos a verlo, porque aquí hemos venido para estudiar a la ley y al testimonio. Dice así: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús, aquellas que él dijo: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pues la persecución, dice, se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta, que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantengan por 1260 días. Así está escrito, hermanos, en el conflicto de los siglos, página 52, en ese capítulo 3, llamado Una era de tinieblas espirituales. Así el don de profecía respalda lo que ya leímos de Guillermo Miller, que la iglesia papal tuvo ese comportamiento, y ellos lo reconocen. Hasta el Papa un día apareció pidiendo disculpas por ese periodo, dijo. Ellos reconocen que ellos se extralimitaron contra los cristianos, tan solo porque no querían los cristianos aceptar al Papa como la cabeza de todas las iglesias. Oh, hermanos, pero las cosas que pasaron hayan quedado registradas en la historia. Y uno les debe poner atención, porque Apocalipsis 13 y 17 dice que va a volver a actuar de la misma manera. Así que vale la pena que uno se interese en saber cómo actuó en el pasado para tener una idea de cómo va a actuar en el futuro. Sigamos leyendo entonces el conflicto de los siglos, porque dice: ¿contra quiénes especialmente se ensañó? Dice: más entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. Esos fueron los que más se resistieron a aceptar las pretensiones papales. En el mismo país, dice, en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición, su falsidad y corrupción. Sí, porque los valdenses eran de Italia. Las iglesias del Piamonte, dice, mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias, las del Piamonte, es decir, las dirigidas por los valdenses, reconocieron, dice, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendirle homenaje, como era el papado de ese tiempo. Hubo, sin embargo, dice algunos, que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas y prelados y determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó, dice, una separación en esa ocasión. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico.
Oh, hermanos, en estos tiempos fue cuando el papado no le gustó el sábado. No le gustó el sábado. Y comenzó a meter el domingo. El sábado se había guardado a lo largo de las edades, pero el papado comenzó a meter el domingo. El día de adoración al Dios Sol, Dios de los paganos. Así que vuelvo a leer esta partecita. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta, es decir, de la iglesia romana, hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo para complacer al Papa. Mas esto, dice, no satisfacía a los jefes papales. De manera que no solo exigieron que se santificara el domingo, sino que también se profanara el sábado. Y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Oh, hermanos, el sábado fue la piedra de toque en esa ocasión. Y el sábado va a ser la piedra de toque en los días finales. Y solo huyendo del poder de Roma, dice, era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses, dice, se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial de odio y de la persecución. Ellos declaraban, por la Biblia que tenían y que podían leer, que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. En cambio otros, dice, se aferraron a la verdad. Oh, hermanos, esto es para ponerle atención, porque se va a volver a repetir. Algunos, cuando la prueba sea dura en relación al mandamiento del sábado, van a aflojar, van a ceder y terminarán aceptando la marca de la bestia. Pero van a haber otros que se van a aferrar a su fe. Ojalá que usted y yo seamos de esos que se van a aferrar a su fe. Dice, durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que se negaron, o que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. En más de un encumbrado risco cantaron las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Así está escrito en el capítulo 4, Fieles portaantorchas, así se titula, del conflicto de los siglos. Y hemos leído desde la página 62 a la 64. De manera, hermanos y hermanas, que así ha quedado registrada la experiencia de la iglesia cristiana durante la Edad Media, por 1260 días o años. Oh, hermanos, por 1260 días o años, el dragón rojo por medio del papado hizo esas barbaridades en contra de la iglesia. Persiguió a la iglesia cristiana. Los 1260 días, hermanos y hermanas, no son literales, son proféticos. Pues en la profecía bíblica, un día simbólico equivale a un año literal. No lo vamos a buscar ahí, usted puede buscarlo en su casa, pero puede ver eso en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Ahí usted puede ver qué representa un día, proféticamente hablando. Representa un año.
Estos 1260 días o años, hermanos, resulta que son los mismos 42 meses que se citan en Apocalipsis 11:2 y también en Apocalipsis 13:5. Como también estos mismos 1260 días o años son el mismo periodo llamado un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo que ya leímos aquí en Apocalipsis 12 y que también son mencionados en Daniel 7:25. Así que como ustedes pueden ver en la pantalla, hermanos y hermanas, un tiempo son 360 días, dos tiempos 720 días y medio tiempo 180 días, dando un total de 1260 días o años. ¿Se pueden ustedes imaginar cuán larga fue esa tribulación por el que pasó la iglesia? Oh, hermanos, fueron millones de cristianos los que murieron durante ese tiempo. Fueron millones los que murieron por su fe. Unos quemados, otros decapitados. En fin, hermanos, la sangre de los mártires corría como río en las plazas y los campos. Fue una barbarie la que cometió la Roma papal. De distintas maneras fueron torturados y fueron muertos. Si no hubiera sido porque el Señor le dio alas de águila a la iglesia para que huyera, el dragón la hubiera exterminado por completo. Pero así como le dio alas a su pueblo Israel en los días del faraón egipcio para que volara al desierto, así también lo hizo con su iglesia en la Edad Media. Le dio alas de águila para que huyera. Oh, hermanos, gloria a Dios por sus alas. Las alas de Dios, como las alas del águila, han protegido siempre a su pueblo, hermanos. Yo quisiera que leamos algunos textos sobre esas alas de Dios. Vamos a Éxodo, capítulo número 19, versos 3 y 4. Éxodo 19, verso 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 19, versos 3 y 4. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ah, hermanos, qué hermosa comparación la que hace Dios aquí. Pues así como el águila madre toma al aguilucho de su nido, le enseña a volar y protege a sus crías con su propia vida, así, hermanos, el Señor tomó a su pueblo del cautiverio de Egipto para poder conducirlo a la tierra de Canaán. Con alas de águila, dice, te tomé y te traje a mí. Oh, hermanos, qué grande el amor de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio, cómo lo reitera. Deuteronomio 32, verso 11 al 13. Deuteronomio 32, verso 11 al 13. Y estoy tan emocionado que mejor quiero terminar el sermón completo, porque no lo quiero dejar así. 32, 11 al 13. Deuteronomio 32, 11 al 13 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió, y con él no hubo Dios extraño. Hermanos y hermanas, ¿qué está diciendo este versículo? Lo que está diciendo es que las águilas, sus alas, son símbolo de la protección de Dios. Mire cómo lo dice. Volvámoslo a leer.
Desde el 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así dice, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y el verso 13 dice, y lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. El águila, hermanos, el águila agarra al aguilucho y lo lleva por las alturas. Oh, así dice Dios, agarró a su pueblo de Egipto como el águila y lo trajo como quien lo lleva a las alturas, y allí sustentó a su pueblo en el desierto, en un lugar donde aparentemente no había nada, donde no había agua ni comida. Allí Dios le dio de comer a su pueblo, hermanos. Allí Dios sustentó a su pueblo con las águilas, con las alas, del águila. El Señor, hermanos, ha sustentado a su pueblo. Él sostuvo a Israel con sus alas y los protegió de peligros en el desierto y le dio de comer. Así también nos da a nosotros de comer, hermanos, y con esas alas nos protege, y en el tiempo final, en la persecución, el Señor nuevamente nos tomará con sus alas y nos dará nuestro pan y nuestra agua. Él lo ha dicho, tu pan y tu agua estarán seguros. Ay, hermanos y hermanas, así como el débil y desvalido animalito, el aguilucho, tiene miedo del peligro, pero al mismo tiempo tiene esa confianza y protección en su madre. Así también nosotros como pueblo de Dios, aunque tengamos miedo a lo que viene, aunque tengamos temor a lo que va a ocurrirle al pueblo de Dios en el futuro, hermanos y hermanas, el Señor con sus alas nos protegerá. ¿No dice el Salmo? Y en sus alas, ¿qué cosa? Estará seguro. Oh, hermanos y hermanas, el Señor estará con nosotros en cualquier persecución que se desate. Veamos dos promesas más en relación con las alas del águila. Vamos al Salmo 103, versículo 5. Salmo 103, verso 5. Dice, vamos a leer del 3 al 5. Él es, dice, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. ¿Como qué, hermanos? Como el águila. Oh, hermanos, el águila es un ave que puede alcanzar una edad de hasta 100 años con una vitalidad diariamente renovada. Y así también Dios, dice el salmista, hace que los suyos se recuperen de las enfermedades y los llena de vida y de gozo otra vez, de tal manera que sienten que se rejuvenecen como el águila. Por eso Dios, hermanos, nos anima con las palabras de Isaías 40, versículo 29 al 31. Isaías 40, versículo 29 al 31. Y la Escritura dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, hermanos y hermanas, los muchachos, dice, estos caen, ¿pero por qué? Porque ellos confían en sus propias fuerzas. En cambio, dicen, los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, tienen fuerza, dice, continuamente, y estas son renovadas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios los fortalece. Dios es el que da la fuerza
Y estas fuerzas no disminuyen con el uso. Por eso decía Pablo, yo todo lo puedo, decía, en Cristo. ¿Qué cosa? Que me fortalece. Y cuando él decía todo, hermanos, ¿cuánto es todo? Todo. Dios es el que fortalece. Así que, hermanos y hermanas, las alas de Dios le dieron fuerza a la iglesia en la Edad Media para que huyera velozmente al desierto, pues a manera de río impetuoso que destruye todo a su paso e inunda, los ejércitos del Papa la perseguían. ¿Y por qué digo esto? Que ese río que el dragón hace que sea arrojado sobre la mujer representan los ejércitos. Porque cuando usted va a la Biblia, usted encuentra que los ejércitos son comparados a un río destructor. Mire, Jeremías, por ejemplo. Jeremías capítulo 46, versículos 7 y 8. Jeremías 46, versículos 7 y 8. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Aquí las aguas del río Nilo, son empleadas por el profeta para representar a los ejércitos egipcios que cubrían Palestina y Siria en ese tiempo. Y en la Edad Media, hermanos, en muchos países los ejércitos fueron usados por el papado para perseguir a la iglesia de Cristo. Pero ¿qué dice Apocalipsis que hizo Dios con ese río, hermanos? ¿Qué hizo Dios con ese río? Oh, leamos otra vez Apocalipsis 12, 16. Vamos para allá nuevamente. Dije que me emocioné y voy a terminar el sermón mejor. Apocalipsis 12, 16. Dice acá, pero la tierra, ¿qué cosa, hermanos? Ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Efectivamente, gloria al Señor. Aquí, hermanos, la tierra, el Señor la está usando para tragarse el río de la persecución que va contra la iglesia. Pero saben que en esta tierra, que es un símbolo de lugar deshabitado, aquí, hermanos y hermanas, aparecen los Estados Unidos de América. Pues en la historia fue esta tierra que en ese tiempo estaba deshabitada, donde los peregrinos, huyendo de las persecuciones papales, vinieron a asentarse y de esa manera convirtieron en esta nación una nación sin papa y sin rey, una nación protestante. El apéndice del deseo de toda la gente lo dice de la siguiente manera: dos cosas importantes ocurrieron para quebrar el poder de esta persecución. Número uno, la creciente influencia de la reforma sobre Europa que iluminó a los príncipes acerca del verdadero cristianismo. Y número dos, la apertura del nuevo mundo a los oprimidos de todas las naciones. Los gobernantes de Europa vieron a sus súbditos más concienzudos abandonarlos para irse a América. Y vieron que era necesaria la tolerancia para retenerlos. El primer gobernante de influencia que obró en este sentido fue María Teresa, emperatriz de Austria, quien en 1776 abolió la tortura en sus estados hereditarios, lo cual fue seguido por el edicto de tolerancia de su hijo, el emperador José II, el 22 de junio de 1781. Pero en 1776, dice, ya las colonias unidas de Norteamérica se declararon estados libres e independientes, y así se abrió un refugio para los oprimidos de todas las naciones, dándole cumplimiento a Apocalipsis 12:16, que dice, y la tierra ayudó a la mujer. Así, hermanos y hermanas, Norteamérica se tragó el río de la persecución papal, como también el río de las falsas doctrinas que a manera de inundación propagaba por el mundo. Dios proveyó de la tierra, que es
de los lugares deshabitados de este planeta, para diferenciarlo de las muchas aguas de donde surgió el papado, como fueron las grandes naciones de Europa. Dios proveyó de la tierra americana y de otras tierras para tragarse el río de la persecución que había en contra de la iglesia, destacándose, como ya vimos, esta tierra de los Estados Unidos de América. Así que, hermanos, Dios hizo ineficaces los medios diseñados para destruir su iglesia, porque Dios es más poderoso que cualquier destructor. Dios, hermanos, es más poderoso que cualquier río de persecución que pueda haber en contra nuestra. Así lo dicen los salmos. Y permítanme terminar con dos salmos poderosos en relación a esto que les digo. El Salmo 93, versículos 3 y 4. Vean lo que dice. Salmo 93, versículos 3 y 4. Salmo 93, versículos 3 y 4 nos dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y más que las recias ondas del mar. Hermanos, los ríos aquí representan a todas las potencias alineadas en contra de Dios y su iglesia. Los ríos aquí representan a todas esas naciones, como lo han sido en el pasado: Egipto, Asiria, Babilonia, Roma, este poder llamado Roma papal. Todos estos, mis hermanos, aliados con las huestes invisibles del mal, que integran el reino de las tinieblas, como son los principados y las potestades. Todos estos se han levantado como río en contra del gobierno de Jehová. Pero el salmista considera aquí que su amenaza es, como dicen, mucho ruido y pocas nueces, pues dice que ellos alzan su sonido, pero Jehová dice que en las alturas Él es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. En otras palabras, hermanos, el Señor es más poderoso que cualquier río de destrucción que venga en contra nuestra. Por eso nos anima a alabarle en el Salmo 107, versículo 31 al 33, de la siguiente manera. Salmo 107, versículo 31 al 33. La Escritura dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Oh, hermanos, tenemos que decir amén a esto. Miren, no cabe duda que el Señor tiene poder. Cuando los ríos de persecución se arrojen sobre nosotros nuevamente por el papado, como lo vamos a ver en los estudios que vendrán más adelante, acordémonos, hermanos, de este salmo y oremos para que Dios convierta los ríos de persecución en desierto y los manantiales en sequedales, porque solo Dios puede hacer eso. Pero me gusta la frase que dice: exáltenlo en la congregación del pueblo. De manera que les pregunto: ¿cuántos creen que el Señor nos dará su protección? ¿Cuántos creen que los ríos de persecución que se desaten en contra nuestra, Jehová los convertirá en desiertos? Oh, hermanos y hermanas, el Señor lo hará, y aferrémonos de esa promesa y confiemos en su palabra. Que Dios bendiga a su pueblo. Con reverencia entonaremos el canto número 435. Nos ponemos de pie, por favor. Amado Hijo, el bendito Rey.
iglesia victoriosa tendrá la libertad. Amén. Gloria al Señor, hermanos. La iglesia va a ser liberada. La iglesia va a alcanzar la victoria. Ojalá que usted y yo la alcancemos con ella. Solo queda ser fieles al Señor, como los valdenses. Solo queda ser fieles al Señor como aquellos mártires. Y no claudiquemos en la fe, sino permanezcamos firmes y adelante. Esto solo se logra pidiéndoselo al Señor de rodillas todos los días. De manera que vamos a orar en este momento por eso. Amado Padre, gracias por ponernos en perspectiva lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y que volverá a ocurrir. Oh Señor, claramente nos has mostrado esta mañana que a ti nadie te va a ganar y que tus propósitos se van a cumplir. Lo hemos visto, Padre, en esta parada del enemigo frente a la mujer a lo largo de los siglos. Nunca lo pudo lograr. Y el propósito de salvar a la raza humana ahora es una realidad. Gracias, Señor. Gracias por ser tan poderoso. Ahora vemos que estamos inmersos en una lucha, en una serie de ataques que no son para nada parecidos a los que ya sufrieron nuestros antepasados, sobre todo esa iglesia cristiana de la Edad Media. Y sin embargo, con apenas estos ataques que recibimos, ya, Señor, algunos han caído en su fe. Ya algunos se han debilitado. Ya algunos andan transgrediendo el sábado. Ya algunos, Señor, se han ido a las cosas mundanales. Pero Padre, te ruego que aquellos que estuvieron atentos y tu Espíritu les habló, hagan su decisión de afirmar más su relación contigo, de afirmarse más en la fe y de ser fieles, de manera que cuando la iglesia triunfe, ellos también triunfen con ella. Padre, te ruego que todos los que estamos arrodillados delante de ti, un día podamos estar de rodillas en el templo celestial. Un día podamos allí estar con esas coronas de victoria, porque Cristo finalmente, cuando liberó a su iglesia, allí nos liberó a nosotros. Gracias, Señor, por la promesa. Gracias por la seguridad que los ríos de persecución tú los detendrás. Gracias, Padre. Ayúdanos a confiar en ti y aferrarnos de tus promesas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.